Muchas gracias al comité organizador, muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy. Yo sé que ha sido un día muy largo y voy a tratar de hacer mi presentación lo más breve posible. He cambiado un poco el título de mi presentación a sistemas eólicos e híbridos para aplicaciones mineras, porque me gustaría mostrar dos cosas que son parte de lo que Hatch hace. Hatch es una empresa de consultoría en ingeniería que tiene una larga tradición trabajando en proyectos mineros, pero también trabaja en el área de energía desde hace 80, 90 años, más específicamente en la parte de energía renovable, hidroeléctrica, eólica y solar. Y yo he estado trabajando últimamente, soy ingeniero mecánico, mi entrenamiento de ingeniero mecánico, he estado trabajando en el diseño de sistemas híbridos para aplicaciones mineras. Un sistema híbrido es básicamente la combinación de un sistema de generación tradicional de combustible fósil y un sistema de generación renovable que puede ser solar, eólico o hidroeléctrico. En este caso voy a cubrir la parte de generación eólica. Y para empezar me gustaría hablar acerca del tema eólico en general. En el Perú existe un excelente recurso eólico en varias regiones, más específicamente en Piura, Cajamarca e Ica. Este es un mapa de recurso eólico que muestra con una escala de colores la velocidad del viento a una determinada altura, y por supuesto donde se encuentra el color rojo es donde uno quisiera construir los parques eólicos. Estos son los sitios que pueden producir más energía eléctrica. Cuando comencé a trabajar en este campo, más o menos hace unos 10 años, me enseñaron, para construir parques eólicos hacen falta 3 cosas: terreno, interconexión eléctrica y recurso eólico. Son los 3 elementos básicos. La parte ambiental todavía no había entrado, como les voy a decir, les voy a explicar a continuación, pero sin embargo esos son para atrás todavía no he terminado, disculpe. Esos son los elementos básicos. Y aquí en Perú tenemos esos 3 elementos. La parte de interconexión no necesariamente tiene que ser con la red eléctrica, puede ser a sistemas cerrados de microred. En el caso de proyectos mineros que se encuentran en sitios remotos, esto es muy común en otros países del mundo, no solamente con energía eólica, como mencioné anteriormente, sino solar e hidroeléctrica. Y bueno, queremos tomar esta corriente y trabajar en el diseño de este tipo de sistemas que son complicados por razones que voy a explicar un poco más adelante. En el caso minero se requiere de un buen análisis del patrón de consumo de energía de la mina, porque pasan varias cosas. Durante la vida operacional de la mina, la calidad del mineral que se extrae cambia con el tiempo. Las cargas en el corto plazo y en el largo plazo de los componentes de facilidades de procesamiento de minerales también cambian, y todo eso tiene que estar contenido dentro del plan de generación de energía por la duración de la vida de la mina. Siguiente, por favor. Básicamente, en el diseño de un proyecto eólico se consideran 2 objetivos principales. Primero, la configuración del parque eólico y la optimización de la eficiencia eólica. Voy a explicar brevemente lo que significan estas 2 cosas. En el parque eólico, básicamente el componente principal es el aerogenerador o la turbina de viento. Lo voy a llamar turbina por el resto de la presentación. El diseño del parque eólico consiste en saber dónde colocamos estas turbinas para extraer una mayor cantidad de la energía del viento y producir más electricidad. En los buenos tiempos, hace 10 años, cuando empecé a trabajar en este negocio, uno tomaba el mapa que ustedes vieron antes y ponía las turbinas en los sitios donde estaba el color rojo. El ambiente en el cual se ha desarrollado este tipo de proyectos, no solamente en jurisdicciones aquí en Sudamérica, pero en Norteamérica sobre todo, en donde ahora hay más control ambiental, tiene que haber una aceptación social, y yo sé que esos son fenómenos que suceden en el Perú también muy comúnmente. Ha cambiado la forma como estos proyectos, no solamente eólicos, sino solares e hidroeléctricos, se diseñan. Entonces no es igual de sencillo que antes tener este diseño, esta configuración. Y optimizar la eficiencia eólica de acuerdo a proyecciones financieras. Por supuesto, todo proyecto tiene que tener sentido desde el punto de vista económico. Otros de los componentes de los proyectos eólicos son los cables que conectan con la subestación y los caminos de acceso hacia las turbinas. Los proyectos eólicos se diferencian en muchas cosas de otros tipos de generación, pero una de las más importantes es que son plantas eléctricas distribuidas. Una planta nuclear o una planta térmica está en un solo sitio. Un parque solar está en un solo sitio.
pero un parque eólico puede tener 40 o 50 kilómetros de largo por 20 kilómetros de largo y las turbinas están en diferentes sitios dentro de ese terreno. Entonces las consideraciones de diseño para ese tipo de proyectos son diferentes y el impacto que pueden tener en lo que los rodea también es diferente que una planta que está toda concentrada en un solo sitio. Lo primero que hay que hacer en cualquier caso es evaluar el recurso eólico, ir al sitio de interés que uno ha identificado previamente utilizando un recurso como este mapa que hemos visto anteriormente, que está hecho con información macro que viene de modelos atmosféricos muy similares a los que se utilizan para predecir el clima. Y uno coloca una torre meteorológica o varias torres meteorológicas dependiendo de la extensión que esté planificada para ese parque eólico en sitios estratégicos. Mide durante un tiempo las propiedades del viento, especialmente la velocidad y la dirección a una altura específica que debe ser lo más cercana posible a la altura que se planee para la turbina. Y toma esa información de un año y la transforma en un estimado de energía. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero se hace un análisis correlativo y predictivo de datos. La duración del proyecto típicamente está entre 20 y 30 años. Ese es el tiempo que usted quiere que su proyecto esté produciendo electricidad. Pero usted mide el viento durante solamente un año. Y basándose en esa medición de un año, usted tiene que tratar de predecir cuál va a ser la producción promedio del parque eólico durante 30 años. Hay años de mucho viento, hay años de poco viento. Entonces se establece una correlación estadística entre la torre donde se hace la medición y una estación que normalmente es un aeropuerto que ha estado midiendo el viento en esa zona por mucho tiempo. Y de esa forma se construye a través del proceso de modelación de la energía un mapa de recurso eólico como el que vimos anteriormente, pero específico para el sitio donde se va a construir el parque eólico, mucho más micro en ese sentido. Las restricciones de análisis y optimización del diseño obviamente tienen que tomarse en consideración para este tipo de proyectos. Una vez que uno tiene la velocidad del viento, uno debe elegir cuál es la turbina que va a utilizar y eso se hace en base a las características del sitio en términos de la velocidad del viento y la turbulencia. Estructuralmente, ¿cuál es la turbina que más conviene? Hay turbinas para altas velocidades, para velocidades medias y para velocidades bajas. Uno selecciona el aparato que va a proveer una mayor producción de electricidad basándose en las condiciones específicas del sitio. Y hay unas restricciones que deben ser consideradas que voy a mostrar dentro de poco. Luego se hace una evaluación de pérdidas e incertidumbre. Bueno, ¿qué pasa si la velocidad del viento no es exactamente lo que se midió o lo que se planificó y va a ser en términos de promedio? Estos fenómenos del niño y la niña que cambian los movimientos atmosféricos que en general nosotros estamos acostumbrados a ver tienen que estar tomados en consideración porque obviamente van a suceder una o varias veces durante la vida del proyecto. Y para darles una idea de lo que nosotros hacemos, la foto grande que pueden ver ahí se tomó de un parque eólico que está en el agua. Ese día las condiciones de humedad y temperatura eran favorables para que las estelas que se crean detrás de las turbinas por la turbulencia, una vez que el viento pasa a través del rotor, fueran visibles. Este es uno de los parques eólicos en donde la posición de la turbina no era muy importante, es perfectamente geométricamente rectangular, una detrás de otra, igualmente espaciada. Es muy poco común ver esto en parques eólicos modernos. Y bueno, hay una pequeña simulación de cómo esas estelas detrás de las turbinas afectan a las turbinas que están detrás en términos de menor producción porque la velocidad del viento es menor y problemas estructurales que pueden ser causados por intensa turbulencia detrás del rotor. Para darles una idea de lo que nosotros hacemos, primero vamos a comenzar suponiendo que esto que está acá muestra la tierra, el terreno que está disponible para nosotros construir nuestro parque eólico. Usted va hacia el sitio donde quiere construir su parque eólico, obtiene autorización de la gente que es dueña del terreno y finalmente termina con este mapa que le dice, bueno, este es el terreno que yo tengo disponible para construir mi parque eólico. Luego de que uno pasa por este paso, entonces tiene que empezar a considerar las restricciones de construcción. Nosotros trabajamos normalmente con dos restricciones estáticas y restricciones dinámicas. Acá vemos en la izquierda arriba
la distancia mínima que debe guardarse entre donde están localizados los edificios y las casas y las turbinas. Entonces, el área que ustedes ven en negro es área donde no podemos colocar turbinas porque existe esa restricción. Arriba a derecha, la misma restricción, pero desde los caminos o las carreteras que hay en la zona. Abajo a izquierda, restricción de distancia desde líneas de transmisión. Y luego desde lagos internos que existen en el área. A eso le tenemos que sumar las corrientes y ríos, tenemos que sumar suelos orgánicos, una restricción porque está cerca de una zona costera y finalmente en la parte de abajo derecha tenemos pendientes de más de 15%. Eso tiene que ver con construcción del proyecto. ¿Cómo sé realmente dónde puedo poner mis turbinas? Bueno, yo tengo que combinar todas estas restricciones y eso finalmente me va a mostrar el área que puedo utilizar para mi proyecto. Eso es lo que queda. Ahora, la forma como nosotros lo hacíamos en los viejos tiempos, cuando las cosas eran mucho más sencillas, era que tomábamos esto que está acá y colocábamos el mapa de recurso eólico específico para la zona encima de esas restricciones y el siguiente paso nos permitía saber exactamente dónde queríamos colocar esas turbinas. Obviamente, vámonos otra vez al rojo, ¿verdad? Donde la velocidad del viento es más alta, dentro de esta zona en donde ya yo veo que ya todas estas restricciones han sido aplicadas. Sin embargo, estas restricciones son restricciones estáticas. Los ríos, la costa, las casas no se van a mover. Cuando yo tomo 150 metros o 200 o 300 metros desde esos puntos y yo elimino esas áreas y me quedo con esto que está acá, yo estoy seguro de que eso no va a cambiar durante la vida del proyecto. Ahora, también hay restricciones dinámicas. Por ejemplo, el ruido y la sombra, la sombra flickering, la sombra que produce la presencia de la turbina cuando se está moviendo. Estos son factores que nosotros consideramos dinámicos. Y voy a hablar acerca del ruido porque es importante y es relevante. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando una persona da permiso para construir una turbina en su tierra, las restricciones de ruido de la zona, que en Ontario, en Canadá, de donde yo vengo, son bastante estrictas. 40 decibeles es lo máximo que se permite. En otros sitios como Estados Unidos, algunos estados son 55 o 50, allá es 40. En Dinamarca es 35 de noche, para que tengan una idea. Si yo soy la persona que es dueña del terreno donde ponen la turbina, esas restricciones no aplican a mí. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en mi casa, el nivel de ruido calculado, dependiendo de la posición de la turbina, puede ser mayor de 40. Pero si yo soy el vecino y yo no tengo turbina, esa restricción aplica a mí. Cuando nosotros estamos diseñando el parque eólico, movemos turbinas de un sitio a otro para tratar de minimizar el efecto estela y maximizar la producción. Y es un proceso iterativo. Las movemos de un sitio a otro. Lo que sucede es que cada vez que yo saco una turbina del terreno de una persona A y la pongo en el terreno de una persona B, hago que esa persona A sea no participante, o sea que le aplica la restricción de ruido, y hago que B sea participante. A medida que muevo la turbina a diferentes sitios, prendo y apago la participación o no participación, los límites de ruido de cada uno de estos receptores. Y eso es un problema dinámico. La localización de los cables y la localización de los caminos de acceso a las turbinas también forman parte del proyecto. Si alguien tiene un camino o un cable que conduce a una turbina o la subestación en su territorio, también es considerado participante. Entonces, no solamente tenemos las restricciones estáticas, sino que también tenemos las restricciones dinámicas. Y hace que el sistema de modelación y optimización de los arreglos de parque eólico sea un problema bastante interesante. En el caso de los sistemas híbridos, nos interesa integrar esta energía renovable en sistemas que ya existen, sobre todo para aplicaciones mineras. La tecnología existente, eólica, solar y eléctrica, tiene capacidad de suministrar energía eléctrica a instalaciones mineras. El costo de la energía renovable puede ser menor que la generación tradicional y proveer certidumbre a largo plazo. ¿En qué contexto yo digo esto? Cuando yo digo que el costo de la energía renovable puede ser menor que la generación tradicional, esto es un concepto
que depende de la localización de la mina. Hay minas que, por ejemplo, necesitan electricidad para un número de operaciones, especialmente de procesamiento de mineral, ventilación, que fue mencionado anteriormente en esta presentación, y utilizan generadores diésel para cubrir esa electricidad que necesitan. Si la mina está en un sitio remoto, no se puede conectar a la red, necesita utilizar generación diésel. Ese diésel tiene que ser transportado hacia el sitio donde está la mina. Hay minas en el norte de Canadá, por ejemplo, que solamente tienen ventanas en las cuales se puede transportar cosas por el hielo, digamos, las condiciones ambientales, de 2 o 3 meses al año. En esos 2 o 3 meses, usted tiene que llevar todo el combustible que va a utilizar la mina en un año. Solamente se puede accesar a esas minas por aire o por agua, por mar. Entonces, esos son problemas logísticos complicados, y cuando usted reduce su consumo de diésel en 1 litro, es 1 litro menos, no solamente que tiene que quemar, sino que tiene que transportar. Cuando yo digo proveer mejor certidumbre a largo plazo, me estoy refiriendo al hecho de que el precio del diésel puede subir y bajar. Lo hemos visto durante los últimos 18 meses con el petróleo, el gas puede subir y bajar. El recurso eólico utiliza un combustible que no tiene costo. Entonces, bueno, cuando usted realiza su inversión inicial, sabe cuál va a ser el retorno de su proyecto. Y en Canadá estamos hablando de retornos de más de 10%, de 10 a 12%. Puede ser diferente dependiendo de otro lugar en donde el proyecto esté ubicado. La generación renovable se está abriendo paso en aplicaciones mineras. Ya hay empresas, minas en Sudamérica, en Chile, en Brasil, que están utilizando sistemas renovables solares y eólicos para cubrir sus necesidades energéticas. Algunas en Canadá, muchas en Ontario, tienen acceso a hidroelectricidad y utilizan hidroelectricidad, construyen sus propias presas para poder generar la electricidad que necesitan para sus procesos, pero otras están mirando al viento y a la energía solar, porque son proyectos que tardan mucho menos tiempo en ser construidos y ahora son muy competitivos en términos de precio. El precio de la energía eólica por kilovatio hora, esto es algo que también es altamente dependiente de dónde está el proyecto, ha bajado considerablemente, no tanto como el precio de los paneles solares, pero hay sitios en Estados Unidos en donde desarrolladores de proyectos, si les pagan 4 centavos de dólar por kilovatio hora, están dispuestos a construir el proyecto. ¿Qué es lo que sucede con la energía renovable? Como ya se mencionó anteriormente, típicamente los costos son altos al inicio del proyecto, entonces bueno, es un desembolso que tiene que hacerse. El retorno de inversión típicamente requiere de más de 4 años, dependiendo del proyecto. De nuevo, esto puede estar, he visto entre 7, 9, 10 años son números típicos. Cuando uno habla de proyectos mineros, especialmente remotos, esto es muy importante, porque no sabemos por cuánto tiempo la mina tiene, digamos, vida operacional. Si la mina tiene más de 25 años, vale la pena construir un proyecto eólico que se calcule como económicamente viable para unos 20, 25 años. Hay mineros que están pensando en otras cosas. Hay mineros que están pensando en que el sistema eléctrico, eventualmente la red, va a ampliarse a los sitios en donde ellos están desarrollando sus minas, y esto por supuesto no aplica a todos los casos, pero cuando la mina se cierre, como ellos tienen los derechos sobre el terreno, ellos pueden dejar el parque eólico ahí y vender electricidad a las comunidades vecinas o a la red eléctrica. Estas son otras formas de, digamos, buscar cómo hacer que la instalación del parque eólico tenga sentido desde el punto de vista económico, viabilidad. La potencia renovable puede ser altamente variable y no siempre se encuentra disponible para despacho. Y esto lo voy a cubrir en otra lámina. El viento va y viene y se puede ir completamente. Todas las turbinas se detienen. Y por supuesto tiene que haber un sistema de respaldo en la mina, porque las operaciones no pueden detenerse, especialmente si son minas bajo tierra. Los sistemas de ventilación, que son críticos, muy importantes, no pueden estar, digamos, dependiendo totalmente de la producción de energía renovable. Me estoy refiriendo a eólica o solar, dependiendo del sistema. Los costos de operación de este tipo de plantas son muy bajos, y el costo de combustible, por supuesto, es cero. Contribuye a reducir el costo total de energía, mejora la huella ambiental de la mina y la relación social con el entorno. Estos son 2 puntos muy importantes, especialmente cuando uno habla de proyectos que están cerca de poblaciones pequeñas o zonas donde hay reservas indígenas.
Es muy importante tener la aceptación, es muy importante que se entienda el alcance del proyecto de una forma completa, y los proyectos mineros normalmente se encuentran con muchas trabas, muchos obstáculos cuando están en este tipo de sitios. La implementación de energía renovable es una forma de demostrar a la comunidad que la empresa minera tiene voluntad de cuidar el ambiente y mejora un poco esas trabas que pueden suceder. Se requiere un cambio de paradigma para operar minas usando fuentes de energía renovable. Y yo voy a explicar muy brevemente lo que esto significa. Para el operador de la mina, lo único importante es que la energía esté disponible cuando él lo necesita. A veces, no en este momento, la industria minera está un poco deprimida, pero hace unos 5 años, cuando los precios de los commodities estaban altos, incluso por encima del costo, lo más importante era que el suministro de energía fuese confiable. Este es el tema más importante. En muchos países en Europa, especialmente en el norte, España es un buen ejemplo, Texas en Estados Unidos, son sitios en donde la penetración de la energía eólica es bastante alta, y los métodos de generación de electricidad por recursos renovables tienden a introducir un poco de inestabilidad en el sistema porque la disponibilidad del recurso no es constante. Pero usted no ve las luces que se van en España o en Texas o en Dinamarca. Hay formas, existe tecnología para controlar estos vaivenes de la producción eléctrica, y se han adaptado muy bien las redes que tienen alta penetración de estos sistemas a manejar ese tipo de situaciones. Sin embargo, en la industria minera nos encontramos un poco con el paradigma de, bueno, yo quiero mi motor diésel porque yo lo veo ahí, le pongo el diésel y lo prendo y eso empieza a generar electricidad. Un poco difícil romper esos esquemas, pero estamos tratando de hacer eso, y hay muchos mineros que están abiertos porque representa una ventaja económica, especialmente en sitios remotos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo más importante es saber cuál va a ser la vida operacional de la mina para hacer un análisis económico de nuevas fuentes de energía. Y fíjense que esto lo estoy escribiendo de forma general, no dice eólico, puede ser solar o puede ser hidroeléctrico. Integración de energía renovable a la microred, si es un sistema remoto que no está conectado a la red. Hay básicamente dos formas de ver esto. Una, combinación de energía renovable y combustibles fósiles, si se desplaza de 10 a 20% del consumo del combustible fósil. Normalmente, y de nuevo esto depende del sistema, si este es hasta donde vamos a llegar en términos de límite de desplazamiento de combustible fósil, generalmente no se necesitan muchos cambios en el sistema existente de la mina. Es un esquema de bajo riesgo, porque la estabilidad que produce la energía renovable no es tan notable. Si yo quiero de ahorrarme más del 20% del combustible fósil, no solamente necesito la energía renovable y la parte de generación fósil, necesito almacenamiento de energía y necesito un sistema de control que sea capaz de saber cuándo enciende el generador diésel cuando no hay suficiente recurso eólico o solar. No lo puede estar encendiendo y apagando todo el tiempo porque va a afectar la vida operacional del generador diésel. El generador diésel está diseñado para estar todo el tiempo encendido, pero hay sistemas de control que precisamente están diseñados para jugar con la disponibilidad del recurso eólico en este caso, y minimizar el efecto del ramp up y ramp down en los generadores diésel debido a la falta de disponibilidad del viento. Muy importante, desarrollo de plan de operaciones debe involucrar a personal de planta. La gente que opera la mina debe estar involucrada en el proceso de desarrollo, de diseño de soluciones renovables para la mina. Una de las mejores formas de hacer que los sistemas de generación renovable tengan sentido en términos técnicos para la mina es que cuando la mina se diseña, cuando el sistema de suministro de electricidad de la mina se diseña, se tome en consideración la existencia de generación renovable. Esto les muestra un poco la variabilidad del recurso eólico, en un caso particular, un proyecto en donde estuvimos trabajando en el norte de Quebec. Y entonces aquí se ve cómo sube y baja constantemente, y el monitoreo meteorológico para esta mina empezó en el 2009. Siguiente, por favor. Lo que se hizo fue diseñar un sistema
en donde existe una turbina de una capacidad alta, 3 megavatios, es una sola turbina, y esa turbina está conectada al sistema de generación de la planta, teniendo como intermediario a una planta de almacenamiento de energía. Esta planta de almacenamiento de energía tiene diferentes sistemas de almacenamiento de energía. Tiene baterías, tiene un flywheel y tiene generadores utilizan hidrógeno como combustible. Básicamente la filosofía de funcionamiento de este sistema es cuando se pierde la energía eólica, primero el flywheel por los primeros 20 segundos comienza a pasar la electricidad que está almacenada a la mina. Después de esos 20 segundos comienzan las baterías a proveer electricidad al sistema y luego entra en funcionamiento el sistema que utiliza hidrógeno como generador. Todo está conectado a través de una red que es de 25 kilovoltios. Acá hay una cosa que no estoy mostrando que es clave para todo esto, es el control. Hatch está trabajando con varias universidades en el diseño e implementación de controles para este tipo de configuraciones, no solamente con generación eólica, pero también con generación solar. Y la idea es diseñar un control que sea suficientemente robusto como para visualizar qué es lo que sucede con el viento y actuar desde el punto de vista de generación diésel de la forma como sea más eficiente y más oportuno para la demanda instantánea de la mina. Una cosa que es importante es que cuando se diseña el sistema renovable que va a acompañar al sistema fósil de la mina, se hace un análisis para ver cuál es el más indicado, eólico o solar o alguna otra forma de generación, hidroeléctrica si hay la capacidad, y qué sistema de almacenamiento debe utilizarse. En estos casos utilizamos estos tres, pero podría ser, por ejemplo, bombeo hidráulico si existe un sitio donde se podría almacenar el agua a mayor altura con el fin de tener energía disponible cuando haga falta en la mina. La redundancia es una cosa que es importante. Aquí en este proyecto se instaló una sola turbina. Eso quiere decir que si la turbina tiene un problema técnico o el viento, digamos, se va o existe algún tipo de falla, yo pierdo el 100% de la generación eólica, porque es una sola turbina. Entonces, el número de turbinas, la capacidad instalada del sistema también se selecciona de acuerdo a la demanda de la planta. Si yo tengo 2 o 3 turbinas, pues entonces tengo más redundancia. Una deja de funcionar, las otras 2 pueden seguir produciendo electricidad. Algunos de los retos que tuvimos en este proyecto tuvieron que ver con las condiciones ambientales del sitio, por ejemplo, congelamiento de instrumentos. Esto está montado encima de la turbina, es un anemómetro ultrasónico que está congelado. Lo bueno es que estos anemómetros, digamos, no se afectan mucho por la presencia del hielo, pero otro tipo de anemómetros, por ejemplo, sí. Cuando hay acumulación de hielo en los álabes de la turbina se detiene y comienza a deshielar los álabes. Cuando termina, continúa la operación. Estas son interrupciones que tienen que ser tomadas en consideración desde el punto de vista operativo en la mina. Logística es un punto muy importante, y esta foto que está acá no es un montaje. Había un solo puente que llevaba hasta el sitio donde se iba a construir esta turbina, y como ustedes pueden ver, esta parte de la turbina, ¿verdad?, es casi del tamaño del puente. Creo que quedaban unos 5 centímetros de cada lado cuando pasaron por dentro del puente este componente. No había ninguna otra forma de moverlo excepto un helicóptero. Bueno, la logística, cuando yo decido construir un proyecto eólico en un sitio remoto, una de las cosas que tengo que hacer, además de mi análisis económico y mi recurso eólico y ver dónde voy a poner mis turbinas, es cómo voy a hacer para llegar hasta allí. Porque son piezas de gran tamaño, estos a la vez pueden medir 60 metros de largo, y las secciones de la torre tienen 4 metros de diámetro en la base, y yo tengo que estar preparado para llevar todos estos componentes hasta el sitio en donde voy a instalar la turbina. Siguiente. El diseño de la fundación también fue un reto, porque esta zona, como está en un sitio donde hay condiciones muy frías, el permafrost, la capa de tierra que está congelada, llegaba hasta bastante abajo. Entonces el diseño de la fundación no fue un diseño tradicional,
fundación redonda o octagonal, una sola pieza de concreto o monopila, sino que tuvo que ser una de múltiples pilas estilo araña, como nosotros le decimos, para poder asegurarse de que a 30 metros bajo donde la turbina estaba instalada, pues esas pilas llegaban hasta la roca y la turbina estaba bien sostenida. Y finalmente, bueno, la elevación de los componentes y la construcción de la turbina tiene mucho que ver con las condiciones ambientales también, porque normalmente uno construye los proyectos eólicos en sitios donde hay mucho viento, pero resulta que si hay demasiado viento yo no puedo hacer esta operación. Entonces, todas esas cosas son importantes desde el punto de vista de la logística. La temperatura en invierno en este sitio baja terriblemente a menos 40, a menos 45 grados centígrados. Metal se empieza a fragilizar, la gente no puede trabajar, los sindicatos se van, las grúas se paran. Entonces, todo tenía que ser hecho digamos, en un intervalo de tiempo bastante restringido. Afortunadamente, todo salió bien, incluyendo las pruebas y la integración al sistema que existía en la mina, que tiene generación diésel. En resumen, estamos seguros de que Perú tiene un excelente recurso eólico en diferentes sitios que puede ser aprovechado para generación de electricidad a gran escala, tipo utility, o para reducir el costo de proyectos mineros. Las tecnologías eólica y solar están preparadas para este reto de sistemas no conectados a la red. Baja penetración de energía renovable, hasta 20%, no es un reto tecnológico estos días, pero requiere un cambio de paradigma en la cultura corporativa de las mineras, en términos de tratar de dejar un poco a un lado el sentimiento de seguridad con respecto al diésel. Eso es fácil de hacer cuando el diésel está bastante caro, pero en este momento en que el precio del combustible baja un poco, ellos están pensando, bueno, 2 años más. Entonces después empezamos a pensar en los proyectos eólicos y solares. Mientras más tiempo pase, pues mejor. Y en un futuro cercano estamos pensando en sistemas de alta penetración, más del 50% de ahorro de combustible. ¿Qué es lo que significa esto? Esto lo que significa es que tiene que haber un sistema de control muy sofisticado, muy avanzado, para poder lidiar con una producción total de energía en donde más de la mitad sea renovable y de tipo eólica o solar que tiene una alta variabilidad, no necesariamente hidroeléctrica. El control y estabilidad de estos sistemas requiere de almacenamiento de energía, una de las cosas en las que estamos trabajando, y como digo muchas veces en estas conferencias, si a alguien se le ocurre o tiene muchas ganas de hacer algo extremadamente útil, bueno, desde el punto de vista de tecnología, que cambie el mundo, almacenamiento de energía es una de las cosas que, digamos, yo siempre recomiendo, porque los proyectos solares y eólicos muchas veces se atacan desde el punto de vista del factor de capacidad, y no se ve el factor de capacidad de otras fuentes de generación, pero siempre se ataca desde el punto de vista del factor de capacidad de los proyectos eólicos y solares, porque el recurso no es constante, es gratis, pero no es constante. Si el almacenamiento de energía logra hacerse económicamente aceptable para este tipo de proyectos, a las capacidades que estamos instalando en proyectos eólicos, 500, 1000 megavatios, eliminamos el problema de no poder despachar la energía. La electricidad va a estar disponible cuando nosotros la necesitemos y el combustible sigue siendo gratis. Muchas gracias.